todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora, no importa el lugar. Bienvenidos a mi canal EdTV. Hoy continuamos con la serie de videos dedicados a The Warning. En el último video nosotros hicimos un ranking. Bueno, los últimos dos han sido de ranking top 5 de diferentes cosas. En el primero fueron las mejores colaboraciones, a mi parecer, de The Warning con otros artistas. Y en el segundo hemos hecho el ranking del top 5 de covers que ha hecho The Warning. Muchas gracias por sus likes, sus comentarios, por suscribirse. Como siempre digo, no es necesario que lo hagan, pero si lo hacen, muchas gracias. Ayudan a que se difunda más todavía la música de The Warning. Lo más importante es que ustedes puedan compartir este video con alguien más si ustedes creen que vale la pena compartirlo. Hoy continuamos con esta serie que es diferentes rankings. Les había comentado que el video de este día iba a ser sobre los 5 mejores conciertos o los más significativos, según mi punto de vista, de The Warning. Regularmente los mejores siempre han sido los más significativos, pero puede ser que alguno por alguna razón se vuelve muy significativo y tal vez no es de los mejores, pero eso pues ya depende de cada quien. Yo voy a hacer un ranking de los 5 mejores conciertos de The Warning. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Todo. Cualquier concierto que The Warning haya hecho va a entrar en este ranking. Eso quiere decir que hay muchísimos. Sobre todo yo voy a tomar los que son pues más multitudinarios. No importa si son festivales, si son headline. No, eso no importa. Más que todo es la magnitud que tiene el concierto. Una cosa importante, yo nunca he ido a un concierto de The Warning, así es que todo lo veo muy subjetivamente desde mi pantalla, nada más desde mi pantalla. Espero algún día poder estar en algún concierto de The Warning, pero por el momento nada más voy a hacer el ranking de lo que he visto a través de las pantallas. Seguramente que para alguien que haya asistido a alguno de esos conciertos, el mejor seguramente fue en el que estuviste ahí. Y bueno, hay gente que ha ido a muchos de esos conciertos. Pero bueno, hoy voy a hacer yo este ranking esperando que ustedes compartan conmigo cuál es el mejor concierto de The Warning según ustedes. Y si han ido a alguno, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que han tenido en uno de estos conciertos? Comenzamos entonces con este ranking. Van a ser 5 los conciertos que voy a escoger. Hay muchos, pero voy a escoger 5 y a lo mejor haga alguna mención honorífica. El número 5 voy a colocar el concierto del Pepsi Center en el 2023. Este es uno de sus conciertos más queridos por mucha gente por varias razones. En este concierto ellas estaban celebrando 10 años como banda. Aparte de eso, estaban haciendo la gira del Error, ¿sí? Mayday Error Tour, que no pudieron hacer por la pandemia. Y este concierto en Ciudad de México fue especial por eso. Aquí presentaron también algunas nuevas canciones y ya estaban comenzando a cimentar el paso que llevan ahora, ¿no? Con Keep Me Fed y con el que viene ya en unos cuantos días. Este es uno de los conciertos con mayor producción que tuvieron hasta esa fecha. Era el de mayor producción en el 2023 y estaban seguras de que era uno de muchos que venían de esa magnitud. Y es cierto, este concierto tiene mucha carga sentimental, mucha energía, el público se entrega. Además son 8,000 personas en este concierto. Entonces, Pepsi Center,
queda en el quinto lugar de mejores conciertos de The Warning. En el cuarto lugar yo coloco el Hell and Heaven del 2018. Este concierto, pues Dani tenía 18 años, Pau tenía 16 y Alejandra apenas tenía 13 añitos. Este concierto está en la red, si quieren verlo. Es también muy significativo. A mi punto de ver, es uno de los más difíciles tal vez que ellas han enfrentado, porque este festival, que era un festival, es un festival, el Hell and Heaven, reunía bandas principalmente de metal y a lo mejor más pesadas una que la otra, y ellas mismas lo cuentan cuando hablan sobre este concierto. Decían que veían a una banda y tocaban muy pesado, luego otra y tocaban más pesado todavía, y cuando les tocó a ellas pues se sentían como que a ver si las aceptaban, ¿no? Y es uno de los conciertos que, madre mía, es cómo se ganan al público, porque es lo que dicen ellas, ¿no? A lo mejor no se espera mucho de tres niñas que están ahí en el escenario, y cuando empiezan a tocar es increíble. Una de las cosas, y pasa también con el Pepsi Center, que ellas pues regalaron este concierto, digamos, ¿no? Está en YouTube el concierto del Pepsi Center. Puedes ver cada canción individual y el concierto completo a una calidad increíble. El Hell and Heaven está más que todo grabado con fancams, pero lo podemos encontrar y se oye muy bien. Una cosa que ocurrió en este es que al final, en Survive, que fue la última canción del set, a Ale se le desconecta el bajo. Pero yo los invito a que vayan a verlo y van a ver cómo resuelven al final. Cuarto lugar, Hell and Heaven. En el tercer lugar yo voy a colocar el festival Hellfest en Francia en el 2025. Este festival, ¿por qué lo coloco? Primero que nada, es uno de los festivales más grandes que hay de rock y metal en el mundo, no solo en Europa, sino en el mundo. Y pues ellas tuvieron una presentación increíble. Iban también con Keep Me Fed, ya llevaban el tour de Keep Me Fed, y estaban haciendo un gran verano en el 2025. Tuvieron una presentación impecable. Y ya se veía que había mucha gente en el festival. Usted sabe, ¿no? En los festivales hay mucha gente que va por muchas bandas y se queda viendo a varias. Pero acá se veía que había mucha gente que estaba específicamente por The Warning. Y hay muchos fans que hicieron blogs sobre ese festival. Se pueden encontrar en la red también. Y el festival completo está en la red. Una cosa muy extraña es que este festival fue grabado, específicamente el concierto de The Warning, por la cadena Arte Concert, creo que se llama. Y el concierto de The Warning estaba rompiendo récords. En menos de 2 semanas, creo yo, llevaba ya 1 millón de vistas, cuando otras bandas no hacían tanto. Pero ya no está. No sé por qué lo sacaron de su a lo mejor fue la disquera de The Warning que pues hizo, no sé, pero ya no está en el canal de Arte Concert. Se encuentra en la red todavía, por ahí. Voy a dejar los links a los diferentes conciertos en la descripción para que puedan ir a verlos. Pero vale la pena verlo. Es un gran concierto, y pasan cosas muy divertidas también. Ese sería entonces el número 3, el Hellfest 2025. En el número 2 yo voy a poner el festival Wacken en el 2024. El Wacken Open Air en el 2024. Para mucha gente, cuando se enteraron de que The Warning iba a estar en Wacken, fue así como, o sea, sobre todo aquellos rockeros metaleros que son como muy puristas, y dicen, no, pues eso no es metal, ¿por qué va a estar en Wacken habiendo mejores propuestas? Eso es lo que dicen, ¿no? Pero yo
puedo decir que ese también fue uno de los conciertos más pesados que dio The Warning. Escogieron muy bien el setlist y lo interpretaron a las mil maravillas. Una cosa importante es que Danny en ese concierto venía de una contractura, me parece, en la espalda baja, y estaba tocando con una faja especial para la espalda, porque un concierto anterior a ese había tenido que sentarse incluso en Monster, Alemania, Monster estaban ahí, para poder terminar el concierto, porque sí le dolía bastante. Pero pudo dar ese concierto y fue, como les digo, uno de los más heavies que ha dado The Warning. A mí me encanta mucho el setlist que tienen ahí, buenísimo, porque mezclan canciones de Queen of the Murder Scene, Error, Keep Me Fed, creo yo que también hicieron un par de canciones ahí. Pero es uno de los mejores. De hecho, para mí es el número 2. Antes de llegar al número 1, quiero hacer una mención especial. Varias menciones especiales. Como les digo, hay muchísimos conciertos que podemos encontrar. El Wacken también, hace poco lo acaban de desbloquear de algunos canales, de algunos reactors. Entonces voy a dejar también el link del concierto en la descripción, pueden verlo, es buenísimo. Entonces, voy a hacer ahora menciones especiales, porque hay muchos conciertos que se quedan afuera del top 5, pero que fácilmente son top 10. La serie de conciertos que han dado en Rock and Rim y Rock and Park, que pues son dos festivales que son como gemelos, ¿no? Entonces se hacen al mismo tiempo, y ellas participaron en 2 ediciones, y en cada una de ellas pues fueron una gran experiencia, mucho público. En el último se dio una cosa muy excepcional, que tocaron con una temperatura muy baja, pero sobre todo un viento. Si puedo, voy a poner aquí un pedacito para que vean cómo estaba el viento ese día en Rock and Ring. Luego también quiero resaltar el concierto del Lunario en el 2018. ¿Por qué? Porque fue la presentación de su tercer disco, ¿sí? El segundo LP, su tercer disco, Queen of the Murder Scene, uno de los mejores discos de The Warning según mucha gente. Y esa presentación en específico era muy como muy hogareña, digámoslo así. El lugar no es tan grande y ellas estaban en personaje y transmitían eso. También está gratis para verlo, el concierto completo, con un poquito de documental, digámoslo así. También lo dejo en la descripción. Otra mención especial la voy a hacer para el festival Pink Pop en el 2025. Acá ya ellas llevaban bastantes conciertos promocionando el Keep Me Fed, y tenían las canciones a punto. Es cierto, el concierto comienza con un pequeño error ahí, pero a partir de ahí es una presentación impecable. Aquí es donde hay una versión de Apologize que es una de mis favoritas en este festival. Otra de las menciones especiales se la lleva el concierto. Quiero hacer mención especial de los Lollapalooza que hicieron este año, al ser la primera vez que ellas iban ahí a diferentes festivales en Argentina, en Chile y en Brasil. Siempre ellas han dicho que uno de sus sueños era tocar en los Lollapalooza. Por supuesto, Paulina decía que como headline, un par de años a lo mejor, y así va a ser. Para finalizar, el Tecate Pal Norte también de este año, que fue enorme. Fue un concierto con una pantalla increíble, una producción muy buena. Aún no son headlines ahí. Espero que ya en un año, si mucho, ya puedan estar haciendo el headline, porque ya se lo merecen, están en su tierra y lo deberían de hacer.
Y el que para mí es el mejor concierto que ha tenido The Warning, y el más significativo, es la serie de conciertos del Auditorio Nacional, 3 conciertos en el 2025. ¿Por qué digo que para mí ha sido la mejor serie de conciertos? Bueno, primero que nada, ellas lograron reunir más de 25,000 personas, casi 30,000 personas en esos 3 conciertos. Aparte está el concierto que dieron en Monterrey, el concierto que dieron en Guadalajara, que pues solamente suman a esa cantidad. Pero esa serie de conciertos en el Auditorio Nacional fue un hito para ellas, para la banda, porque a The Warning siempre se le había pedido un álbum en vivo, porque se sabe que uno de sus superpoderes es la música en vivo, cómo tocan en vivo, la energía que ellas ponen en un concierto. Y todo el tiempo se les venía diciendo, ¿no? Hagan un disco en vivo, tenemos el concierto del Pepsi Center, que ese lo podemos tener nosotros ahí, pero no sé, quería que fuera un disco completamente hecho para las plataformas, para vinil, CDs, y así fue. Este disco quedó registrado en estos formatos. Incluso hay un DVD, es un Blu-ray, un DVD, que tenemos acceso ya a él. Y digo que aparte de que fue la presentación completa del álbum Keep Me Fed, estos conciertos, la serie de conciertos, llevó una preparación increíble. Tienen una producción que ya es de ligas mayores, definitivamente. Y ellas estuvieron a la altura de esos conciertos. Por eso para mí este es el mejor concierto que ellas han dado. Lo digo, el mejor concierto individual de los 3, porque definitivamente tener los discos de esa serie de conciertos, tener un formato también para verlo y volver a verlo. Incluso hicieron una presentación en una plataforma que por lo menos yo no conocía, que es Vips, y que fue un éxito también. Al cine, llevaron al cine ese concierto, y eso también es algo que muy pocas bandas se atreven a hacer. The Warning confía mucho en sus fans y los fans respondieron. Y esta serie de conciertos para mí han sido los más significativos de The Warning en el tiempo que llevan, aunque ya son 13 años de carrera como banda. Y pues vamos a ver qué nos depara ahora el futuro con Everything's Falling. Todo el mundo está esperando las fechas de los conciertos en México, porque además se sabe que ahí es donde tienen una producción enorme. Esperemos poder verlas, espero yo poder verlas algún día. Si no es en México, ojalá que sea cerca, somos vecinos, así que espero poder verlas algún día. Pero este sería el número 1 de los conciertos de The Warning. Hay muchos, y como dije, habrán algunos que pensarán que el concierto al que ellos asistieron, aunque ha sido uno pequeño, ese fue el mejor. Y está bien, porque cada quien vive esas experiencias de manera diferente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el concierto en el Rebel Lounge en Arizona, creo que es. Ese está grabado también con una fancam, pero se ve como en este espacio tan pequeño, porque es pequeño, la energía que se respira ahí. Ya solo de verlo, yo tengo grabado todo ese concierto, porque a pesar que no tiene un buen sonido, a pesar que no tiene una buena grabación, la energía se transmite, y se transmite muy bien. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Vamos a continuar con la serie después, haciendo más rankings de diferentes cosas. Pero el siguiente video que vamos a tener va a ser la escucha del disco Error, que es
el que continúa mi serie. Nos quedamos en Queen of the Murder Scene y ahora toca el disco Error. Ese sería el próximo, para terminar antes del 28 de agosto con Keep Me Fed y prepararnos ya para reaccionar a la nueva música de The Warning. Tendremos más videos, definitivamente vamos a tener más videos entre estos, así que muchas gracias a todos por ver este video. Como les repito, no es necesario que le den like, no es necesario que se suscriban, no es necesario que comenten, pero si quieren hacerlo, muchas gracias, se les agradece mucho. Una cosa que sí les pido es que compartan este video con alguien más. Si conocen a alguien que necesite escuchar The Warning, todos necesitamos escuchar The Warning en algún momento, háganles ustedes el favor, háganles el favor de enseñarles The Warning. Y como siempre digo, siempre es un buen momento para darle a conocer a alguien más la música de The Warning. Hagan el día. Saludos.